En 1837, López de Santa Anna, el que un día fuera el dictador joven y gallardo de México, regresó a su hogar humillado. Texas se había perdido para siempre. El ejército mexicano estaba deshecho y desmoralizado. La derrota infligida por los rebeldes de Sam Houston había supuesto un golpe muy doloroso para el orgullo de la nación. Culpado y despreciado por sus conciudadanos por la pérdida de Texas, el ambicioso Santa Anna esperó una oportunidad para redimir su nombre. No tuvo que esperar mucho. En 1838, un barco de guerra francés abrió fuego en el viejo puerto español de Veracruz. El ataque repentino era la respuesta al trato que habían sufrido los intereses nacionales franceses durante la Guerra Civil Mexicana. El gobierno francés exigía compensaciones por las propiedades francesas destruidas. Los mexicanos se burlaron de las reclamaciones y las llamaron Guerra de los Pasteles. Bueno, la Guerra de los Pasteles fue un acontecimiento que uno podría... Bueno, fue un pretexto en realidad que usó el gobierno francés para poder invadir México, ¿no? Fueron reclamaciones personales de un grupo de franceses que se sintieron afectados en sus bienes y que reclamaron, y esas reclamaciones no fueron atendidas debidamente por el gobierno mexicano, que, como decía yo, siempre estaba pues con grandes dificultades económicas. Se le ha llamado pues un poco chuscamente la Guerra de los Pasteles, porque uno de los que... Los mexicanos quedaron sorprendidos por la facilidad con que los franceses se habían apoderado de Veracruz. Santa Anna, viendo una oportunidad de redención, acudió allí rápidamente y tomó el mando de las fuerzas mexicanas. Cuando se produjo la invasión francesa, Santa Anna, que estaba temporalmente retirado, ofreció sus servicios al gobierno para luchar contra los franceses. Tenía fama de ser un militar competente, así que aceptaron sus servicios. Cuando Santa Anna se dirigía al puerto del que estaba a punto de partir la flota francesa, un barco disparó contra los mexicanos desde la distancia. Santa Anna cayó del caballo. Había perdido la pierna de rodilla para abajo. Durante sus enfrentamientos con los franceses tuvo la fortuna de toparse con una bala de cañón que se llevó por delante la mitad de su pierna. Jamás permitiría que México olvidara esa pierna. El miembro amputado fue llevado a Ciudad de México y enterrado en una cripta especial construida en una capilla de la ciudad. Fue un acontecimiento imponente al que asistieron el cuerpo diplomático extranjero y los miembros del Congreso. Tras la marcha de los franceses, Santa Anna alabó su pobre miembro perdido y alardeó de su heroísmo en Veracruz con exageración teatral. Hemos vencido, sí, hemos vencido. La bandera de México permanece triunfante. Ojalá los mexicanos olviden mis errores políticos y no me nieguen el único título que deseo legar a mis hijos, el título de buen mexicano. Antonio López de Santa Anna. Olvidada la humillante pérdida de Texas, Santa Anna se vio catapultado de nuevo hacia la presidencia. Asumió el título de Alteza Serenísima. Creó una guardia de honor personal, los Lanceros del Honor Supremo, y organizó desfiles, bailes y banquetes grandiosos en su honor. Se alzó una estatua de Santa Anna indicando hacia Texas, territorio que había prometido reconquistar. Hizo construir uno de los teatros más grandes del mundo, al que llamaron con acierto el Gran Teatro de Santa Anna. Para pagar toda esa opulencia, se impuso a los mexicanos una gran cantidad de impuestos nuevos. Se grababa el número de ruedas de los carruajes, el número de canalones de las casas e incluso el número de perros que tuvieran. Pues vemos que los impuestos, todas las medidas hacendarias que se tomaron, pues eran tremendas. La gente estaba absolutamente indignada porque día tras día había un nuevo impuesto, ¿no? Que para pagar la policía, que porque tienes una ventana, que porque tienes un coche, etcétera. Entonces eran realmente impuestos excesivos.
Pese a la penuria económica que padecían la mayor parte de los mexicanos, Santa Anna derrochaba cantidades enormes de dinero en asuntos tan triviales como las peleas de gallos. Se retiraba durante meses a su hacienda para organizar el sangriento espectáculo en el que abundaban las apuestas. Los hombres pueden divertirse como les plazca, siempre que las apuestas se realicen entre caballeros. Antonio López de Santa Anna. Además de jugador, Santa Anna era un mujeriego empedernido con decenas de amantes e hijos ilegítimos. Aunque los mexicanos pasaban generalmente por alto sus amoríos, en 1844 Santa Anna fue demasiado lejos cuando se casó con María Dolores Tosta, de 15 años. El pueblo estaba indignado. A Hollywood le costaría crear un general más jactancioso que Santa Anna. Era todo un personaje, no solo en el campo de batalla, sino también en su vida personal. Iba con frecuencia a las peleas de gallos y alternaba con matones, delincuentes y la gente de mala reputación que acudía a ellas. A los pocos días de morir su esposa, se casó con una chica de 15 años. Tenía todo el machismo jactancioso que se puede esperar de un general mexicano. Los enemigos políticos de Santa Anna pidieron que dimitiera. Tropas rebeldes, junto a una muchedumbre enojada, recorrieron la ciudad destrozando estatuas del dictador y, lo más insultante, irrumpieron en la tumba donde se guardaba su pierna amputada y pasearon por las calles el macabro trofeo. Santa Anna estaba horrorizado. Dios Todopoderoso, un miembro de mi cuerpo perdido al servicio de mi país, robado de su urna funeraria. En aquel momento de pena y frenesí decidí abandonar mi país natal. Antonio López de Santa Anna. Vuelto a caer en desgracia, Santa Anna huyó disfrazado, guiando un grupo de mulas por las montañas hasta Veracruz y partiendo luego hacia el exilio en Cuba. Irónicamente, ese personaje mezcla de héroe y villano se iba en el momento en que su país más le necesitaba. México estaba al borde de la guerra con los Estados Unidos. En 1844, Santa Anna se vio obligado a partir al exilio justo cuando James K. Polk era elegido presidente de los Estados Unidos, prometiendo categoría de Estado a Texas. Polk creía en el destino manifiesto, una república americana desde el Atlántico hasta el Pacífico. Norteamérica estaba floreciendo. En el sur, las plantaciones de algodón prosperaban gracias a los esclavos, mientras en el norte, las fábricas ponían en marcha la revolución industrial norteamericana. Las líneas férreas unían el continente y la nación se expandía cada vez más hacia el oeste. Norteamérica estaba hambrienta de nuevos territorios. En 1845, el presidente Polk se anexionó formalmente la República de Texas. El gobierno mexicano estaba furioso. Se rompieron las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El escenario para la guerra estaba dispuesto. Porque evidentemente México no podía aceptar que una parte de su territorio se anexara a otro país. Era elemental que eso no lo podía aceptar, porque su soberanía estaba siendo agredida. Y entonces, por supuesto, cuando Estados Unidos se anexa el territorio tejano, ¿qué tuvo que hacer el gobierno mexicano? Enviar, obviamente, a su ejército a recuperar ahora esta franja que unilateralmente se habían tomado Estados Unidos. Pero muchos mexicanos, conscientes de la inestabilidad de su gobierno, recelaban del conflicto. Los políticos mexicanos intentaron convencer a los ciudadanos de que México podía ganar la guerra, pero estos se mostraban incrédulos. Los mexicanos esperaban que su país fuera capaz de unirse, esperaban que las diferentes facciones dejaran de lado las diferencias que les separaban, que tanto liberales como conservadores apoyaran el esfuerzo de la guerra, que tanto federalistas como centralistas apoyaran el esfuerzo de la guerra, pero esa unidad no llegó. La guerra
o cuanto menos la amenaza de guerra, era lo que quería Polk. México era el mayor obstáculo para el sueño de una Norteamérica de mar a mar. Amplias zonas del oeste, California, Nuevo México, Arizona y Nevada, habían pertenecido a México desde la época de los conquistadores. Polk encontró una disculpa a medida para la confrontación en una vieja disputa fronteriza entre México y Texas. El tema que llevó definitivamente a la guerra fue una disputa sobre fronteras. A lo largo del período colonial, la frontera oeste de Texas había sido siempre el río Nueces. Cuando México consiguió la independencia de España, la frontera oeste era todavía el río Nueces. Pero cuando Texas logró la independencia y estableció sus propias fronteras, declaró que la frontera oeste era el Río Grande. En el Golfo de México, el Río Grande y el río Nueces están separados solo unos 300 kilómetros. Pero más adelante los tejanos reclamaron el Río Grande hasta su nacimiento. El Río Grande no viene directamente del norte, sino del noroeste. Eso significa que El Paso, Albuquerque, Santa Fe y Taos se incluían en la reivindicación tejana. Este fue el tema que llevó definitivamente a la guerra entre los Estados Unidos y México. La primavera de 1846, el general Zachary Taylor llevó tropas de los Estados Unidos al territorio en disputa, provocando a los mexicanos. Los Estados Unidos deciden enviar su ejército a Texas como fuerza de observación, mientras los Estados Unidos y Texas negocian la anexión. Con la anexión, la fuerza de observación se convierte en ejército de ocupación y se traslada a una base en Corpus Christi. A raíz de eso, México afirma que la anexión de Texas equivale a una declaración de guerra. Se ordena al ejército de ocupación que cruce el río Nueces. Cruza la zona en disputa entre río Nueces y Río Grande y toma posiciones frente a Matamoros. A don Zachary Taylor, le pido que levante el campamento y regrese a la orilla este del río Nueces. Si insiste en quedarse, las armas y solo las armas decidirán esta cuestión. General Pedro de Ampudia, gobernador de Matamoros. El 23 de abril, un escuadrón de la caballería mexicana atacó a los dragones de Taylor, matando a 11 norteamericanos. Polk instó al Congreso a que declarara la guerra. México ha traspasado las fronteras de los Estados Unidos y derramado sangre en tierra norteamericana. Solicito del Congreso el reconocimiento inmediato del estado de guerra. James K. Polk. Al conocer la noticia de la guerra con México, los norteamericanos acudieron en masa a las oficinas de reclutamiento. Pero la decisión no fue bien recibida por los abolicionistas, que se oponían a la anexión de Texas, alegando que sería añadir otro estado esclavista. Había bastante oposición a la guerra en los Estados Unidos. Incluso en el Congreso de los Estados Unidos, cuando el presidente Polk se presentó ante el Congreso solicitando la declaración de guerra e indicando que se había derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano, refiriéndose al territorio en disputa entre los dos países. Esa afirmación no fue bien recibida en el Congreso. Fue mal recibida sobre todo por un senador novato de Illinois, que dijo que el presidente estaría más cerca de la verdad si dijera que se había derramado sangre en un territorio en disputa entre México y los Estados Unidos. Dicha observación la hizo Abraham Lincoln. La guerra con México sería la primera guerra de conquista de Norteamérica. A comienzos de 1846, los soldados de los Estados Unidos mueren para demostrar su valor y el cuerpo de oficiales del ejército regular de los Estados Unidos, recién salido limpio, brillante y pulido de West Point, se prepara para enfrentarse a un oponente real. Ven a los mexicanos como un oponente en potencia. Los mexicanos tienen un aspecto feroz en el campo. Sus uniformes son espectaculares. Los norteamericanos sienten gran respeto por el ejército mexicano.
La caballería y soldados norteamericanos ocupan Nuevo México con rapidez, mientras otros norteamericanos se apoderan de California. Había pocos colonos mexicanos y menos soldados. El territorio ofreció muy poca resistencia. En mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor expulsó a los mexicanos de Texas a lo largo de Río Grande. Capturó la norteña ciudad mexicana de Monterrey después de 4 días de asedio. Santa Anna, como el fénix que renace de las cenizas, se presenta voluntario para recuperar el territorio. Tranquilamente, a través del bloqueo, y entra a México y arma un ejército de 20,000 hombres, que es algo, increíble. Lo increíble también es por qué todos, no todos, pero gran parte de los mexicanos le tenían una enorme fe a este tío, ¿no? Que levantaba ejércitos, que conseguía dineros, que convencía a los inconvencibles de que hicieran cosas que uno nunca pensaría. De ser tan audaz, llevar hombres prácticamente descalzos, que no sabían usar las armas, que casi se morían de hambre, y hacerlos pelear casi para ganar una batalla, que es algo inusitado, ¿no? Prometiendo expulsar a Taylor de suelo mexicano, Santa Anna se dirigió hacia el norte en un carro tirado por 8 mulas. Iba acompañado de un ejército de 20,000 hombres. Era una fuerza impresionante sobre el papel, pero no en la práctica. Para cualquiera que evaluara la situación desde fuera, sobre todo para un observador europeo, el ejército mexicano era igual, e incluso superior al de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que el ejército mexicano estaba debilitado por las divisiones internas. Su logística existía en los documentos, pero no en la realidad. Su servicio de intendencia estaba formado fundamentalmente por soldaderas, esposas y novias de los soldados que seguían al ejército y cocinaban para los soldados. El servicio médico distaba mucho de ser el adecuado. Hubo varios temas que se pusieron de manifiesto en la guerra entre los Estados Unidos y México, una serie de debilidades que iban a resultar desastrosas para el ejército mexicano. Mientras el escasamente preparado ejército de Santa Anna se dirigía hacia el norte para enfrentarse a los norteamericanos, el presidente Polk decidió enviar un segundo ejército a Veracruz, comandado por el general Winfield Scott. Se envió a más de la mitad de los hombres de Taylor a unirse al ejército de Winfield Scott. Taylor se quedó con solo unos 5,000 soldados, en su mayoría novatos y sin preparación. Santa Anna, lleno de confianza en sí mismo, ofreció a Zachary Taylor la oportunidad de rendirse. Pero el entrecano veterano de la guerra de 1812 no estaba dispuesto a ceder, pese a que los mexicanos le superaban ampliamente en número. El viejo improvisador estaba preparado para el enfrentamiento. Una mañana fría y con niebla, el 23 de febrero de 1847, el ejército de Santa Anna se preparó para expulsar de México a los invasores norteamericanos. Zachary Taylor esperaba en Buenavista con un ejército al que los mexicanos triplicaban en número y formado por reclutas sin experiencia. Después de recibir la bendición de los sacerdotes, el ejército de Santa Anna atacó. Para los inexpertos voluntarios norteamericanos, la carga de los mexicanos fue una visión aterradora. Fue un momento terrible enfrentarse a aquellos veteranos con sus uniformes chillones y estandartes llamativos. Habíamos disparado unas 21 veces cuando oí que alguien decía «¡Se retiran!». Vi que el ala derecha se había ido y la izquierda comenzaba a hacerlo. La retirada era general. El ejército que había avanzado con rapidez hacia nosotros. Soldado raso B.F. Scribner, segundo de voluntarios de Indiana. Al principio, los voluntarios de Taylor retrocedieron ante el ataque mexicano. Parecía que Santa Anna tenía una gran victoria a su alcance. Sin embargo, el avance mexicano se vio de pronto cortado en seco por un aguerrido regimiento de voluntarios de Mississippi, dirigido por un joven oficial de West Point,
el futuro presidente de la Confederación, Jefferson Davis. Los hombres de Taylor pasaron la noche nerviosos en el campo de batalla, esperando enfrentarse de nuevo a los mexicanos la mañana siguiente. En vez de eso, encontraron el campamento mexicano desierto. Santa Anna se había retirado. En esa batalla los mexicanos estuvieron a punto de ganar y nunca quedó muy claro por qué Santa Anna, cuando está a punto de lograr el triunfo en la Angostura, se retira. Y debo decir que las bajas que sufrió nuestro ejército fueron mucho mayores en la retirada, es decir, en el regreso hacia la Ciudad de México, que en la propia batalla. Porque los hombres se morían en el camino por falta de alimento, por falta de agua, etc. Entonces fue una batalla sumamente costosa en términos humanos, pero más que por la batalla misma, por la retirada que... México había sufrido una derrota humillante y Norteamérica había ganado nuevos héroes. Buenavista creó dos presidentes norteamericanos. Zachary Taylor ganó una batalla contra todo pronóstico y posteriormente utilizó este logro en la campaña política que acabaría por llevarlo a la Casa Blanca. Otro oficial voluntario, Jefferson Davis, que mandaba a los hombres de Mississippi, también usó Buenavista para triunfar en la política después de la Guerra de México. Santa Anna, que llevaba unos pocos cañones y banderas capturados al enemigo, intentó proclamar una gran victoria mientras se retiraba. Pero sus hombres, cansados y hambrientos, y sintiendo que Santa Anna les había robado una victoria que se merecían, desertaron a miles. De los 20.000 que partieron hacia Buenavista, regresaron menos de 10.000. En marzo de 1847, el ejército norteamericano mandado por Winfield Scott llegó a Veracruz. Los hombres de Scott rodearon la ciudad y la bombardearon de forma devastadora hasta que los mexicanos se rindieron. Los mexicanos calculan que el número de bajas entre muertos y heridos está entre 500 y 1000. Entre las víctimas hay muchas mujeres y niños. Noticias. Nueva Orleans, Delta, 1847. Pudo capturar Veracruz porque tenía mayor potencia de fuego y supo cómo utilizarla. Las batallas que se habían luchado hasta entonces eran batallas pequeñas, libradas lejos de los núcleos de población mexicanos. El ejército de los Estados Unidos se encontraba por primera vez en el centro de México, cerca de ciudades densamente pobladas. Dejando atrás una Veracruz devastada, el ejército de Scott partió hacia Ciudad de México, siguiendo la misma ruta que Cortés. Al haber pocos mapas de la región, los oficiales de Scott usaron como guía un relato sobre la conquista española. Justo antes de la guerra con México, se había publicado un éxito de ventas. Era un grupo de 3 volúmenes que hablaban de la conquista de México por Cortés. Muchos oficiales del ejército consiguieron copias de los mismos y los llevaron con ellos a México. Los leían casi como si fueran manuales. Santa Anna eligió una zona escarpada en Cerro Gordo para enfrentarse al ejército de Scott, fanfarroneando de que ni un conejo podría atravesar el laberinto de barrancos y terreno agreste que rodeaba las posiciones mexicanas. Pero Santa Anna no había contado con un joven capitán norteamericano destinado para la gloria. Los norteamericanos estaban buscando una salida. Entre los norteamericanos había oficiales que dejarían huella en la historia de Norteamérica. Topógrafos como Robert E. Lee buscaron un camino por el flanco de la bien situada posición mexicana y avanzaron con gran rapidez. Cuando esto sucedió, el ejército mexicano se desintegró. Superado en Cerro Gordo por la maniobra de Lee y atacado por la retaguardia, el ampuloso Santa Anna huyó, dejando atrás a la mayor parte de su ejército, su carruaje dorado e incluso su pierna de madera. En septiembre de 1847, lo único que se interponía entre el ejército de Scott y la capital era la Academia Militar Mexicana de Chapultepec.
La mañana del 13 de septiembre, las fuerzas norteamericanas, incluyendo 40 marines de los Estados Unidos, asaltaron las murallas del castillo, penetrando en la legendaria residencia Moctezuma. Entre los defensores mexicanos había cadetes jóvenes de la academia que lucharon y murieron con gran honor. Algunos muchachos prefirieron incluso suicidarse antes que rendirse. Uno de ellos se envolvió en una bandera mexicana y saltó hacia la muerte desde las murallas del castillo. Sí, efectivamente existieron 6 niños héroes y se les recuerda porque fueron los 6 únicos cadetes que estaban en el colegio militar y que murieron. Y murieron defendiendo la posición. Lo cierto es que había ciento y tantos cadetes ahí en Chapultepec, y de esos ciento y tantos son 6, estos reconocidísimos 6, los que sí entran a combate. En las fuentes de la época se habla de que son los últimos que resisten en Chapultepec. Tras la caída de la Academia Militar, las fuerzas norteamericanas, ensangrentadas y cansadas por la batalla, entraron en la Plaza Nacional. La guerra prácticamente había terminado. Scott, con un ejército de apenas 10.000 hombres, había derrotado a un país de 7,5 millones de habitantes, si bien es cierto que la población había mostrado poco entusiasmo por la lucha. Se echa de menos por toda la República el ardor patriótico del pueblo que se levanta en masa a defender sus hogares. Nada indicaba el hecho de que la nación mantenía una guerra justa contra invasores extranjeros. Manuel Balbontín. Era difícil que hubiera un alzamiento popular en contra de los norteamericanos, porque muchos campesinos mexicanos no estaban seguros de quién era exactamente el enemigo. No estaban seguros de que derrotando a los norteamericanos fueran a mejorar sus condiciones de vida. Pensaban, dejemos que estos tipos, los políticos norteamericanos y los políticos mexicanos, que jamás han mostrado verdadero interés por nuestro bienestar, se líen a mamporros. Siempre que eso no ponga en peligro nuestras vidas, nuestras granjas o nuestras familias. ¿Por qué vamos a involucrarnos? El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra, concedía a los norteamericanos casi la mitad del país, incluyendo Nuevo México, Nevada, Arizona y California. La Guerra de México y el Tratado de Guadalupe Hidalgo fueron desastrosos desde el punto de vista mexicano. Perder la mitad del territorio nacional en una guerra de agresión no resulta fácil de aceptar. Y para echar sal sobre la herida, un año después de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fuera firmado y ratificado por los congresos de ambos países, se descubrió oro en California. México llevaba buscando en el norte desde el siglo XVII esa tierra de riqueza fantástica, pero apareció con un año de retraso. De no haber habido guerra, o de haberla ganado México, el oro de California hubiera llevado el símbolo mexicano del águila y la serpiente. Pero como todos sabemos, al oro de Sutter's Mill, el oro de California, se le puso el sello del águila y el escudo de los Estados Unidos, y se convirtió en un gran motor económico que atrajo a más y más norteamericanos hacia el oeste, y convirtió para siempre en parte de los Estados Unidos el territorio cedido por México. De manera sorprendente, si tenemos en cuenta esta derrota humillante, el persuasivo Santa Anna regresó al poder en 1853, pero fue apartado definitivamente de él al año siguiente, cuando el envejecido dictador indignó una vez más a los mexicanos, vendiendo California del Sur a los norteamericanos por $10 millones en metálico. En las décadas siguientes hubo caos político, guerra civil, una revolución y ocupación extranjera. Mientras, la nación se esforzaba por entrar en el mundo moderno. En las décadas que siguieron a la guerra entre México y Norteamérica, cada país siguió caminos completamente diferentes. Metieron en una democracia estable y desarrollaron la economía más poderosa del mundo. Una economía alimentada en parte por los territorios arrebatados durante la guerra. México trató de establecer un sistema democrático,
pero el país había perdido la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos y durante la guerra había sufrido daños terribles en sus principales ciudades. El terror de la población es alucinante, ¿no? Y se tienen que soportar 9 meses de ocupación del ejército norteamericano, ocupando la población, tiene que pagarle contribuciones a los norteamericanos y por supuesto también un incremento verdaderamente alarmante de la criminalidad en la ciudad. Los testimonios de la época, o por lo menos las notas, la correspondencia, etcétera, dan cuenta de este enorme dolor de la gente. Es decir, todo amenazaba con que este país se desmoronaba, se desintegraba. Comprendiendo que había que hacer algo, los liberales reformistas completaron una nueva constitución en 1857. La constitución pedía el fin del feudalismo, más derechos políticos para los indios y la reducción del poder de la Iglesia. Los conservadores se sublevaron y México se sumió una vez más en el caos. Durante 3 años, las guerrillas, apoyadas por reaccionarios y líderes de la Iglesia, intentaron anular las reformas. Pero fueron los liberales reformistas de las zonas rurales quienes prevalecieron. En junio de 1861 entraba en Ciudad de México el primer gobernante de sangre india que dirigía México en 350 años. Huérfano desde los 3 años, Benito Juárez creció en una aislada aldea indígena. A los 12 años no sabía leer ni hablar español, pero estaba decidido a conseguir una vida mejor. Abandonó la choza de adobe de la aldea y caminó los casi 70 kilómetros que le separaban de la capital de la provincia. A los 18 años ya había comenzado a ejercer la abogacía y a hacer escarceos en la política. 3 décadas después se convirtió en el primer presidente indio de México. Soy un hijo del pueblo, no los olvidaré. Todo lo contrario, les proporcionaré educación y me ocuparé de que se desarrollen y se labren un futuro. Benito Juárez. Con el ascenso de Benito Juárez, los grupos conservadores se vieron gravemente amenazados y al borde de la destrucción. Juárez quería establecer una democracia liberal moderna, un gobierno liberal que separara los poderes de la Iglesia y del Estado y que permitiera, por así decirlo, gobernar al pueblo. Eso iba a afectar a los derechos de los militares, a los derechos institucionalizados de los militares y de la Iglesia, e iba a perjudicar a muchos terratenientes. Para ayudar a los necesitados, Juárez miró en primer lugar hacia la Iglesia Católica, la institución más poderosa de México. La Iglesia controlaba casi la mitad de las propiedades inmobiliarias de México, todas libres de impuestos. Juárez dio un paso revolucionario. Prohibió que la Iglesia tuviera propiedades que no fueran edificios. Se dictaron leyes para que los religiosos quedaran sometidos a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos, y el Estado se hizo cargo de los nacimientos, muertes y matrimonios. La Iglesia, los conservadores e incluso el Papa se pusieron furiosos. Reprobamos todo lo que el gobierno mexicano ha hecho contra la religión católica y alzamos nuestra voz pontifical para condenar, reprobar y declarar nulos dichos decretos y todo lo que la autoridad ha hecho despreciando la autoridad eclesiástica. Papa Pío IX. Juárez había molestado al sistema social que dominaba México desde la conquista. En los Estados Unidos, que tenemos miles de religiones diferentes, no hay que preocuparse porque el poder de la Iglesia o de la religión domine el país. Pero en México sí que había que preocuparse por eso. En la década de 1860, Benito Juárez intentó limitar el poder de la Iglesia católica. Fue como caminar hacia una sierra circular. La Iglesia tenía mucho poder. Intentó hacer reformas y derribar el monolito que formaba el Imperio Católico. Pero la Iglesia no quiso colaborar.
En 1861, la Iglesia y sus seguidores encontraron un aliado a miles de kilómetros, en Francia. Eugenia, la emperatriz de Francia, se había quedado fascinada con México. Católica devota y española de nacimiento, le permitieron hacer escarceos en política a cambio de tolerar los devaneos de su esposo con un sinfín de amantes. Al esposo de Eugenia, Luis Napoleón III, también le atraía la idea de una potencia que reviviera los días de su famoso tío, Bonaparte. Para Napoleón era importante pues tener influencia en América, en el continente, ¿verdad? Y yo creo que una de las maneras era pues establecer este imperio en México. Él no tenía en realidad pues un imperio que gobernar, pues tenían gran interés de poder. Influenciado por las promesas de que el pueblo mexicano recibiría con los brazos abiertos al ejército francés, no dejó pasar la oportunidad de añadir México a su dominio en expansión. Simplemente esperó una excusa para invadir el país. En 1861, Benito Juárez, acuciado por deudas asombrosas, suspendió durante 2 años los pagos de los créditos internacionales de México. Napoleón aprovechó la oportunidad y mandó a la flota francesa a Veracruz, prometiendo cobrarse la parte francesa de la deuda mexicana. El momento elegido por Napoleón era perfecto. Norteamérica, distraída con su propia guerra civil, no estaba en posición de hacer cumplir la doctrina Monroe, que prohibía la intervención extranjera en el hemisferio occidental. En la década de 1860 los Estados Unidos estaban en mitad de la guerra civil y Abraham Lincoln tenía las manos atadas. No podía hacer respetar la doctrina Monroe en el resto del hemisferio cuando era justo el momento de hacerlo. Napoleón III estaba ansioso por conseguir fama, haciendo que Francia controlara México y ejerciendo una gran influencia sobre Iberoamérica. No podíamos ocuparnos de detener a Napoleón III. Estábamos demasiado ocupados luchando el norte contra el sur para preocuparnos de lo que pasaba en México. Desde Veracruz, las tropas de Napoleón marcharon hacia Ciudad de México, siguiendo el trillado camino de los conquistadores. Pero el camino hacia la capital no resultó fácil. El 5 de mayo de 1862, en una ciudad llamada Puebla, se vieron parados en seco por un joven general del ejército mexicano, llamado Porfirio Díaz. Una batalla heroica recordada por la historia como 5 de mayo. Porfirio Díaz era un general que se había hecho a sí mismo. No tenía entrenamiento militar formal, era un autodidacta. Logró fama nacional en 1862 cuando se enfrentó en una batalla a los franceses. La victoria de Díaz pasó a convertirse en fiesta nacional. Se celebra en México y también en algunas partes de los Estados Unidos, donde la población hispana es abundante. Pese al heroísmo de los mexicanos, Puebla acabó por caer tras 2 meses de asedio. El ejército de Napoleón marchó triunfal hacia Ciudad de México. Aunque el ejército mexicano huyó de la ciudad, Juárez no se rindió. Mexicanos, si intentan humillar a México, desmembrar su territorio, acabar con nuestra nacionalidad, apelo a vuestro patriotismo para defender nuestra patria. Benito Juárez. Pese a las valientes palabras de Juárez, Napoleón controló la capital y declaró México una monarquía católica, nombrando al archiduque de Austria, Maximiliano, de 32 años, para que la gobernara. Maximiliano aceptó el trono con la bendición del Papa y partió hacia México con su joven esposa Charlotte, hija del rey de Bélgica. La joven emperatriz, con la esperanza de complacer a sus nuevos súbditos, hasta cambió su nombre por el español Carlota. Pese a sus nobles intenciones, Maximiliano y Carlota no fueron capaces de llevar la paz a México. Juárez continuó su alzamiento, y los mexicanos conservadores fueron incapaces de aceptar una monarquía impuesta por un poder europeo.
A los 2 años, Napoleón comenzó a cansarse de su mal concebida aventura mexicana. Maximiliano se quedó solo. El imperio francés en las Américas estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. En la primavera de 1865, la guerrilla de Benito Juárez se iba haciendo cada día más fuerte, aprovisionada de armas por los Estados Unidos. Cuando la guerra civil comenzó a amainar, sobre todo después de las victorias de las tropas de la Unión en Vicksburg y Gettysburg, primero despacio la administración Lincoln y luego con mayor velocidad la administración de Andrew Johnson, comenzaron a ayudar a México enviando armas y ropa, enviando tropas a la frontera, dejando claro que los Estados Unidos no iban a tolerar una injerencia europea de esa índole en el nuevo continente. Napoleón III, temeroso de enviar sus mejores tropas al otro lado del Atlántico y poco dispuesto a arriesgarse a una guerra con los Estados Unidos, retrocedió y ordenó a los soldados franceses que se fueran de México. Sin un ejército francés que le protegiera, el nudo de la soga al cuello de Maximiliano estaba cada vez más apretado. Envió a Carlota a Francia para que estuviera segura. Desafiante hasta el final, Maximiliano encabezó un pequeño ejército de realistas mexicanos que fue rápidamente aplastado por Juárez. El emperador fue capturado y condenado a muerte como castigo por los miles de guerrilleros ejecutados por los franceses. No le perdonaré la vida. De todas formas, no soy yo quien se la quita, sino el pueblo y la ley. Si no cumpliera su voluntad, el pueblo se cobraría su vida y la mía también. Benito Juárez. Cuando el pelotón de ejecución alzó sus armas, el emperador miró al cielo y gritó en español: Muero por una causa justa. Perdono a todos y rezo porque todos me perdonen a mí. Que mi sangre mane por el bien de esta tierra. ¡Viva México!